Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro y a Jefferson Zambrano. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Mi Mangetio Sharingan no puede salvar a mi Academia de Héroes. Autor. Futuro 805 Copyright Novela Web. Capítulo 105 El flagelo de la sociedad que es Tomura Shigaraki Línea Yamanote 1306 El rítmico clac clac del tren en las vías fue un bienvenido alivio del caos de la UA. Con su capucha puesta para evitar llamar la atención, Yuta apoyó su cabeza contra el frío vidrio de la ventana, observando cómo la expansión urbana de Mustafu comenzaba a disminuir hacia las afueras más verdes que conducían hacia Inohara. Sinceramente, no estoy hecho para esto. Su mente repasó el día en un bucle vertiginoso. Las teorías absurdas de Nejire, los tres grandes y, finalmente, las exigencias maníacas de Atsume de crearme un bebé. El término bebé todavía resonaba en sus oídos, junto con el recuerdo del grito ahogado colectivo de cada estudiante dentro de un radio de 10 metros de la mesa de la cafetería. Ella realmente necesita trabajar en su fraseo, pensó Yuta, frotándose las sienes. Como era de esperar, a Atsume no le importaba su elección de palabras y el posible escándalo que causaba. Toda la conversación giró en torno a una sola cosa. La tapa de alcantarilla. En sus palabras, ver a un estudiante de alto nivel utilizando una infraestructura de alcantarillado como arma fue un insulto personal al campo de la ingeniería. Después de lo cual, ella prácticamente lo obligó a firmar un formulario de solicitud de soporte en ese mismo momento, garabateando notas sobre resistencia a la tracción y densidad del material antes de salir corriendo hacia los estudios de desarrollo, riéndose de una obra maestra. Ella va a construirme algo ridículo, ¿no? Reflexionó, apoyando su cabeza contra la ventana. Prácticamente podía ver el titular. O su vigilante visto usando un escudo rosa impulsado por un jet con rayas más rápidas. Se estremeció al pensarlo. Desafortunadamente, ese fue un desastre lejano que pudo manejarse. Mientras tanto, probablemente otro desastre potencial estaba esperando para reorganizar su fea cabeza en los próximos 2 días. Desafortunadamente, esto probablemente no se pueda evitar. ¿Hijo natural? El recuerdo del alegre interrogatorio de Nejire no había desaparecido. Si él no podía olvidarlo, dudaba que los niños de la cafetería tampoco lo hicieran. Y en una escuela llena de adolescentes con peculiaridades, los rumores probablemente avanzaban más rápido que ida en una carrera de velocidad. Si eso llega a Aizawa-sensei, una gota de sudor frío le hormigueó en el cuello. El señor Aizawa ya parecía querer expulsar a la mitad de la clase en un buen día. Si escuchaba que etiquetaban a su estudiante estrella como su hijo ilegítimo, no quería pensar en lo que sucedería durante las sesiones de entrenamiento en 2 días. Podría simplemente expulsarme en el acto. Curiosamente, Yuta sintió que realmente podría suceder en el peor de los casos. El mejor de los casos, su formación podría ser menos instructiva y más punitiva. Su mente retrocedió más allá de Atsume y Nejire, hasta los acontecimientos de ayer. Y pensar. No han pasado ni 2 meses desde que apareció el sistema. Desde ese pin. En el aula había vivido una década de trauma. Revisión. Hospitalización. El Osunomu. La emboscada del Shinkansen. Salvando a Ingenium, paralizando al héroe asesino, y después de ayer, probablemente puso su nombre y su alter ego en un bastardo de cara pálida con una lista de vigilancia de fetiches de manos junto a un señor demonio centenario sin ojos. Y luego estaba la mancha. Oscuros pensamientos cruzaron por su mente mientras el tren se acercaba a Inohara. Tal vez debería haberlo matado. Se demoró, hasta que le vino a la mente la idea de la sonrisa de Eri. Le hizo formar uno propio. Al final los dejó ir. No valía la pena manchar su conciencia por él. La mancha no valió la pena. Estaría mejor, viviría mejor. Para ellos.
Ahora, eran las únicas cosas que importaban. En ese momento, el vagón del tren se hundió en la oscuridad del túnel y masa. Lo mismo de siempre. Sin embargo, y el que estaba mirando por la ventana, notó la diferencia. Las paredes desaparecieron. Y eran, más oscuros, debería decir. Espera, ¿está la oscuridad, moviéndose? Paso superior de la línea Yamanote 106 pm. Momentos antes las vías del tren se extendían como hilos de plata a lo largo del paso elevado, atravesando los distritos exteriores de Musizhou. Abajo, las calles bullían con el tráfico de la tarde, completamente inconscientes de lo que estaba a punto de desarrollarse encima de ellas. En ese momento, se abrió una puerta warp en medio de las vías. Después de lo cual, salieron varias figuras. Ah, odio el sol. La mano de Shigaraki se torció mientras se rascaba el cuello. Oh, bueno, supongo que tendré que arreglármelas. Después de todo, será un día feliz. A su lado, la forma de niebla de Kurohiri se ondulaba con la brisa, mientras Kurono, Nemoto y Mimik estaban unos pasos atrás, mirando el horizonte. Debería estar en el tren de la 105 desde la estación Mustafu, dijo Nemoto, mirando su reloj. La línea Yamanote. Pasará por aquí en aproximadamente 40 segundos. ¿Y estás seguro de que está a bordo? Preguntó Kurono, su voz mesurada pero tensa. Es bastante seguro, respondió Nemoto. Mis contactos confirmaron que dejó la UA hace 90 minutos. Dada su residencia en Inohara, esta es la única ruta lógica. Shigaraki no respondió. Simplemente se quedó mirando las vías, su reflejo visible en los rieles de acero pulido. Kurono lo estudió cuidadosamente. El niño, porque eso es lo que era en realidad, solo un niño jugando a ser rey, había estado inquietantemente silencioso desde su conversación en el escondite. La diferencia en el comportamiento siniestro entre entonces y ahora era tan diferente, era inquietante. Shigaraki, aventuró Kurono. ¿Cuál es exactamente el plan aquí? Por un momento, Shigaraki no respondió. Luego, lentamente, giró la cabeza y Kurono vio la sonrisa que se extendía bajo la mano pálida que cubría su rostro. Dijiste que querías venganza, ¿verdad? Sí. ¿Y estás dispuesto a ensuciarte las manos? Los ojos de Kurono se entrecerraron. No estaríamos aquí si no estuviéramos. Bien. La sonrisa de Shigaraki se amplió. Porque estoy a punto de mostrarte cómo es la verdadera venganza. Se volvió hacia Kurohiri. ¿Estás listo? El villano de la niebla inclinó la cabeza. Los cálculos están completos, Tomura Shigaraki. Sin embargo, debo advertir que sostener un portal de esta magnitud requerirá una concentración significativa. No podré ayudar con la extracción si surgen complicaciones. No habrá complicaciones, dijo simplemente Shigaraki. Es un tren. Va en línea recta. Incluso yo no puedo arruinar eso. A lo lejos, un ruido sordo resonó en el aire. Ahí, dijo Nemoto, señalando. Está llegando. La bala de plata de la línea Yamanote emergió del distante paisaje urbano, la luz del sol brillando en su elegante exterior mientras se precipitaba hacia ellos a 90 km por hora. ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? ¿No me digan que lo estamos atacando en otro tren? Gritó Mimik sin entender lo que iban a hacer. No lo vamos a atacar en el idiota del tren. Tomura respondió suavemente. El tren en sí funcionará bien. Finalmente se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en el escondite. Afortunadamente, tenía un maestro para guiarlo, mostrarle el camino. ¿Cuál es el punto de descubrir si el mocoso y el justiciero eran la misma persona? Después de todo, si voy a matarlo de todos modos, sus manos se movieron. ¿Por qué debería importarme? A Kurono se le cortó el aliento. Espera. ¿No lo dices en serio? Kurohiri, interrumpió Shigaraki. Hazlo. Como desees. El aire se partió. En un momento, las huellas que había delante estaban claras. Al siguiente, un enorme vacío arremolinado de niebla de color negro púrpura se materializó directamente al otro lado del ferrocarril, extendiéndose de un lado al otro del paso elevado. Era enorme. Fácilmente 15 metros de ancho, lo suficientemente alto como para tragarse todo el tren. Los ojos de Mimik se abrieron dentro de su cuerpo de marioneta. Tienes que estar bromeando. El tren ya estaba a unos segundos de distancia. En el interior, los Asaikiai podían imaginar la escena. Pasajeros leyendo periódicos, estudiantes escuchando música, asalariados dormitando después de largos turnos. Todos ellos completamente inconscientes de que estaban a punto de desaparecer. Shigaraki, hay civiles en ese tren.
50, tal vez más, lo sé, dijo Shigaraki, sin apartar la mirada del tren que se acercaba. Entonces, no. Cuidado. Todos quedaron atónitos. Y así, sin tiempo para notar el obstáculo, el tren atravesó el paso elevado, directamente hacia la puerta Warp. Espera, ¿está la oscuridad, moviéndose? Los ojos de Yuta se abrieron como platos. En ese momento, la luz llegó instantáneamente. Y en el momento en que lo hizo, el mundo se inclinó. La repentina ausencia de peso que lo llenó francamente lo tomó por sorpresa. No solo él, todos en el carro se sorprendieron por lo que pasó después. ¿Qué? El grito murió en la garganta de Yuta cuando la gravedad simplemente dejó de existir por un latido antes de volver a entrar en juego en la dirección equivocada. El suelo desapareció. Las personas que habían estado dormitando segundos atrás fueron lanzadas al aire, sus cuerpos chocaron contra el techo y los portaequipajes con golpes dolorosos. Yuta sintió que el aire salía de sus pulmones mientras era arrojado hacia la ventana lateral. Sus reflejos instintivos se activaron antes de que su mente consciente pudiera siquiera gritar. Canalizando chakra en sus pies. Fuosh. Se estrelló contra la ventana de vidrio reforzado, pero en lugar de rebotar, se quedó atrapado. Sus rodillas se doblaron, absorbiendo el impulso. Maldita sea. No otra vez. Los ojos de Yuta se volvieron escarlata. Primero el tren a Osaka, luego el tren a Osu y ahora este tren. Si sobreviviera a esto, la HPSC podría prohibirle entrar en el transporte público en este momento. A través de la visión giratoria de 3 tomos, vio la pesadilla. Los pasajeros estaban siendo arrojados como dados en una taza. Equipajes, ropa, revistas, maletas, cuerpos, todo volaba en diferentes direcciones. Preguntándose qué villano estaba atacando ahora, miró hacia abajo por una fracción de segundo y vio a través del cristal en el que estaba. La vista hizo que su corazón se detuviera. Afuera no había túnel ni hormigón. El paisaje exterior cambió rápidamente, del azul cielo a un púrpura arremolinado, girando como si estuvieran cayendo desde una gran altura, y a miles de pies debajo del vagón del tren que se tambaleaba, había una vasta y oscura extensión que casi nunca había tenido el placer de ver. Agua. _ antes de que el pensamiento pudiera terminar, el carruaje llegó al final de su arco parabólico. La sensación de caída se intensificó hasta convertirse en un rugido de viento desgarrador. El vagón del tren, aislado y separado del resto de la línea, era una bala de plata apuntada al corazón de un océano que no reconocía. Agárrate a algo. Rugió Yuta, aunque sabía que los pasajeros inconscientes o aturdidos no podían oírlo. Se abalanzó sobre un asiento cercano, tratando de atrapar a un hombre de negocios que flotaba hacia el centro del auto, pero la velocidad de su descenso era demasiado grande. Grieta. El sonido era similar a una explosión. El impacto con el agua fue tan violento que el vidrio reforzado sobre el que se encontraba Yuta se hizo añicos en 1000 pedazos. El silencio del cielo fue sustituido por el rugido ensordecedor y helado del mar. Agua fría y salada explotó en la cabina con la fuerza de una manguera contra incendios, llenando instantáneamente el espacio. Debajo de las olas, el Sharingan de Yuta observó su entorno. Burbujas, escombros flotantes. Sintió que sus pulmones ardían instantáneamente por el impacto del frío. A través del agua turbia, vio el carruaje hundiéndose, las personas atrapadas y el interminable vacío negro azulado que se extendía en todas direcciones. La respuesta ahora era clara. De alguna manera, había caído al océano. ¿Disfrutando la historia? ¿Quiero leer adelante? Apoye la novela y desbloquee el acceso temprano a capítulos inéditos uniéndose a mi Patreon. Nivel de agua, $5. Lea 3 capítulos antes de los lanzamientos públicos. Nivel tierra, $7. Lea 5 capítulos más adelante, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de escena. Nivel de fuego, $10. Lea 8 capítulos más adelante, obtenga acceso completo a todos los extras y vote en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com web link incluso una pequeña promesa marca una gran diferencia. Gracias por leer comentario 29 comentario. Votar 2 restantes capítulo 107. Capítulo 106 Maldito seas Shigaraki paso superior de la línea Yamanote, Kurono miró fijamente las vías vacías, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Se había ido. 8 vagones de tren. Cientos de pasajeros. Todo ello simplemente, borrado. Está hecho, dijo Kurohiri en voz baja, su forma de niebla parpadeando ligeramente por el esfuerzo. A 800 kilómetros de la costa. Aguas profundas.
No hay tierra en millas en ninguna dirección. Perfecto. Detrás de él, Nemoto se había quedado muy quieto, con una mano agarrando su máscara. El cuerpo del títere de Mimik tembló. ¿Qué? La voz de Kurono salió ronca. ¿Qué acabas de hacer? Interrogación de cierre. Kurohiri observó, esperando la respuesta de Tomura. Shigaraki se estaba rascando el cuello otra vez, pero ahora estaba satisfecho con rascarse. ¿No es obvio? Resolví nuestro problema, dijo simplemente, girándose para mirarlos. La sonrisa bajo la mano de mi padre era más amplia que nunca. Ver. Desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Eso no fue lo que discutimos. Nemoto pronunció fríamente. Queríamos capturarlo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que lo juzguen en un tribunal de justicia? Shigaraki se rió disimuladamente. Prefiero mi plan mejor. Acabas de asesinar a cientos de personas, dijo Kurono, y se molestó al escuchar lo hueca que sonaba su propia voz. ¿Qué pasa con el justiciero? ¿Colmillo blanco? La sonrisa de Shigaraki no se desvaneció. ¿Qué pasa con él? Nosotros, Mimik luchó por encontrar las palabras. Vinimos aquí para averiguar si eran la misma persona. Para obtener respuestas. ¿Ah, para qué? Shigaraki interrumpió, su tono casi conversacional. Querías vengarte de quien mató a tu jefe. Quería vengarme del mocoso que me humilló. Ahora lo tenemos. Se encogió de hombros. Si el mocoso era Colmillo Blanco. Problema resuelto. Nunca volverá a aparecer. Si no lo fue, entonces el otro tipo aparecerá eventualmente. Pasó junto a Kurono. Este último frunció el ceño. Ahora haces el alboroto que esto causará. Shigaraki no respondió. ¿Y si sobrevive? Shigaraki hizo una pausa por eso. Se tomó un momento de silencio y luego se rió mucho. 800 kilómetros mar adentro. Caída de 1000 pies. Agua helada. Sin tierra. No hay ayuda. Volvió a mirar a Kurono. Si sobrevive a eso, su sonrisa se amplió increíblemente aún más. Entonces realmente estaré impresionado. Tal vez me esfuerce aún más la próxima vez. Deberíamos irnos, dijo Kurohiri en voz baja, formando ya otro portal. Incluso con la ubicación remota, será descubierto muy pronto. Sí. Salgamos de aquí. Kurohiri abrió un portal. Los remanentes de Asaika vieron a Shigaraki intervenir y desaparecer. Peligroso, pensó Nemoto. Este es mucho más peligroso de lo que Kai alguna vez fue. Porque Kai al menos tenía reglas. Este no tenía ninguno. Kurono, Nemoto y Mimik intercambiaron miradas. Se habían aliado con un monstruo. Eso lo sabían ahora. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Uno por uno, lo siguieron. El portal se cerró. Detrás de ellos, el sol de la tarde seguía brillando. Abajo el tráfico fluía con normalidad. Pasó un ciclista pedaleando. Una pareja caminaba de la mano por la calle. La vida continuó, completamente inconsciente. En las vías vacías, un pájaro aterrizó, picoteó algo y luego se fue volando. Escuela secundaria o oficina del director señor Aizawa, un momento por favor. La voz de Nezu lo detuvo justo antes de que pudiera irse con los demás. Aizawa se giró y notó que Yaji, Mik, Ning y Snipe ya se habían ido, dejándolo solo a él y al director en la oficina. ¿Sí? Dijo Aizawa, cerrando la puerta detrás de él. Nezu saltó de su silla y se dirigió a su escritorio, sacando una carpeta. Quería discutir algo contigo. Algo que ha estado en mi mente con respecto a los acontecimientos recientes. Aizawa se acercó, con expresión cautelosa. Si se trata de la exposición mediática de Akutami, ya le he dicho que no se trata de los medios. El tono de Nezu era gentil pero serio. Se trata del justiciero. Aizawa parpadeó. ¿Colmillo blanco? Precisamente. Nezu abrió la carpeta, extendiendo varios documentos sobre su escritorio. He estado revisando los informes, y algo curioso ha surgido. Dime, Aizawa, ¿qué piensas de este justiciero? Aizawa frunció el ceño y se cruzó de brazos mientras consideraba. Creo que es hábil. Muy hábil. Lo suficientemente capaz de combatir como para enfrentarse al asesino de héroes, 2 veces, y sobrevivir a ambos encuentros. Tiene algún tipo de movilidad mejorada, posiblemente una peculiaridad de teletransportación dadas las descripciones de humo en las declaraciones de los testigos. ¿Y sus motivaciones? Ahí es donde se pone interesante. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. Ambas apariciones confirmadas involucran al Hero Killer. Primero en Osu donde salvó a Ingen y Un de la parálisis.
Luego, una semana después, impidió que Stein matara a Endeavour. Hizo una pausa. Él no es el típico justiciero. No patrulla barrios ni detiene robos. Él está cazando a Stein específicamente. Una observación astuta. La pata de Nezu trazó uno de los documentos. ¿Y por qué crees que es así? Lo más probable es que sea rencor personal. Stein ha matado o lisiado a suficientes héroes como para que cualquier número de personas quiera venganza. Familiares, antiguos colegas, vecinos, amigos de la infancia. Aizawa se calló, algo hizo clic en su mente. ¿Por qué me preguntas esto? Nezu no respondió de inmediato. En lugar de eso, deslizó otro documento sobre el escritorio. Hay algo que noté. Una conexión que otros podrían haber pasado por alto. Sus ojos oscuros brillaron. ¿Estás familiarizado con el incidente del joven Akutami antes del festival deportivo, no? ¿El que involucra a Kai Chisaki? Soy. Resultó gravemente herido. Hospitalización requerida. De hecho. Nezu tocó el documento. Los informes policiales indicaron que describió al héroe como un justiciero de pelo blanco con media máscara. Los ojos de Aizawa se abrieron como platos. Eso haría que las apariciones de Colmillo Blanco no fueran 2, sino 3. Y los 3 están conectados por un solo hilo. Nezu deslizó otro expediente, este más grueso y parecía más oficial. Aizawa lo recogió y sus ojos escanearon la primera página. Registro de héroe confidencial nombre. Aiko Akutami, de soltera Tanaka, nombre del héroe. Empático estado. Jubilado, incapacidad permanente, agencia. Inohara Sentinel Hero Agenki causa de retiro. Lesión en la columna infligida por el asesino en serie Hero Killer. Está en fecha del incidente. 3 meses antes la madre de Akutami, comenzó Aizawa. Quedó lisiado por Stein, finalizó Nezu. Paralizado de cintura para abajo. Su carrera heroica terminó en un callejón de Inohara. Ella ha estado en silla de ruedas desde entonces. Las piezas encajaron con claridad. Creo, interrumpió Nezu suavemente, que es toda una coincidencia. La madre del joven Akutami es atacada por Stein. 3 meses después, aparece un justiciero que apunta específicamente a Stein. Ese mismo justiciero también parece salvar a su hijo de Overaul. Hizo una pausa. Y lo más revelador, deslizó un documento más. Este era un informe médico del hospital de la ciudad de Osu. Aizawa lo escaneó y su ojo entrenado captó inmediatamente la sección relevante. Paciente. Akaguro Chizome, Hero Killer. Stein, lesiones. Traumatismo espinal severo. Daño concentrado en las vértebras L4, L5. Confirman parálisis permanente de cintura para abajo. Daño a la columna. Aizawa levantó la vista lentamente. Él paralizó a Stein exactamente en el mismo lugar que Stein la paralizó a ella. Ojo por ojo, dijo Nezu suavemente. Poético, de una manera terrible. Pero, la mente analítica de Aizawa rechazó el impacto emocional. Eso no significa que Akutami es el justiciero. El momento no funciona. Durante ambas apariciones de Osu, se tuvo en cuenta a Akutami. Estuvo conmigo durante el ataque a Nomui en el festival deportivo durante la primera. Eso es correcto. Lógicamente, es una paradoja, admitió Nezu. Pero vivimos en un mundo de quirks. Quizás estén relacionados. Quizás sea un quirk compartido. O tal vez estemos completamente equivocados, pero esto sigue siendo una coincidencia sustancial. Una conexión que podría causar muchos problemas si se descubre. Necesitamos investigar esto cuidadosamente, dijo Aizawa. Sin revelar nuestra opinión. Si Akutami está conectado con este justiciero, ya sea un familiar, un amigo o algo más, necesitamos saberlo. Por su protección y la nuestra. Acordado. Empezaré a sacar registros, a hacer referencias cruzadas anillo. El teléfono de Aizawa vibró en su bolsillo, el agudo trino interrumpió la conversación. Lo sacó y miró el identificador de llamadas. Número desconocido, pero con prefijo oficial que reconoció. Disculpe, le dijo a Nezu, y luego respondió. Hola. La voz al otro lado de la línea era cortante, profesional, urgente. ¿Es este el Aseread? Esta es la unidad de despacho 7. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? La línea Yamanote. La salida a las 1:05 de la estación Mustafu en la que se encontraba su estudiante, la voz del despachador se quebró levemente. Se ha ido. La sangre de Aizawa se heló. ¿Qué quieres decir con ido? Quiero decir que desapareció. A mitad de camino. En algún lugar entre Mustafu y los límites de la ciudad. Los 8 coches. Solo, desapareció. ¿Cuándo pasó esto?
Exigió Aizawa, su voz aguda. Perdimos señal a las 13:06. Hace 13 minutos. Aizawa no podía respirar. Lo había enviado a casa. Le había dicho que se fuera a casa. Para ver a su familia. La línea Yamanote era la ruta directa a Inohara. ¿Qué diablos pasó? Mientras tanto, Océano Pacífico, a 800 kilómetros de la costa el océano se extendía interminablemente en todas direcciones. Una vasta y brillante extensión de azul profundo que se encontraba con el cielo en un horizonte distante. El mundo ya no era un vagón de tren. Fue un vasto y aterrador rugido de mares de color azul oscuro. La transición entre los ferrocarriles y los edificios de la ciudad fue suficiente para aturdir a cualquiera. Era hermoso como solo pueden serlo los lugares verdaderamente hostiles. Hermoso y completamente vacío. Sin tierra. Sin barcos. Sin pájaros. Nada más que agua y cielo y el terrible silencio entre ellos. Debajo de la superficie, el agua se oscureció rápidamente del azul cristalino al azul profundo y al negro medianoche. El fondo del océano aquí estaba a más de 2000 metros de profundidad, una profundidad aplastante donde la luz del sol nunca había llegado y nunca llegaría. Y en algún lugar de esa oscuridad, todavía hundiéndose, había un tren lleno de gente. Pero en la superficie Chapoteo dos piernas aterrizaron de lleno en la superficie del agua como si estuvieran en tierra seca. Jadear. Yuta Akutami estaba de pie sobre la superficie del agua agitada, con chakra adherido a las plantas de sus pies. Estaba doblado en dos, con las manos en las rodillas, resoplando y jadeando mientras el agua de mar goteaba de su cabello. Su Sharingan de 3 tomos gira frenéticamente mientras el peso de 3 seres humanos adultos sobre sus hombros, tan empapados como él. Había logrado sacarlos de los escombros antes de que la presión del auto que se hundía pudiera aplastarles los pulmones. Chapoteo. 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 3 figuras más emergieron de las olas, subiendo a la superficie del agua como si fuera tierra firme. Cada uno se veía exactamente como él, y cada uno llevaba de 2 a 3 personas encima. Muchos más cuerpos flotaron en el agua, fueron retirados antes de volver a sumergirse en busca de más. ¿Esos son, todos ellos? Yuta dijo con voz áspera. Uno de los clones lo miró. ¿En nuestro carro? No lo sé. Miró hacia abajo. ¿El resto? Todos siguieron su mirada. No hicieron falta más palabras. En sincronía, todos apretaron los puños, el Yuta original forzó 3 palabras con los dientes apretados. Maldito Shigaraki. Votar 2 restantes. Capítulo 108. Capítulo 107. En alta mar. Departamento de Policía de Mustafu. Centro de Operaciones de Emergencia. El detective Naomasa Tsukauchi estaba frente a una pared de monitores, con la corbata aflojada y una expresión sombría mientras los datos fluían a través de las pantallas. Ejecútelo de nuevo, ordenó. Los dedos del técnico volaron por el teclado. Apareció un modelo 3D de la línea Yamanote, el tren renderizado en detalle mientras avanzaba por su recorrido a 90 km por hora. Luego, a las 13:06 14 segundos, el tren simplemente dejó de existir. En un cuadro estaba allí. El siguiente fotograma. Nada. La telemetría GPS muestra que todos los dispositivos de los pasajeros terminan simultáneamente, informó el técnico. No hay pérdida de señal. O fuera de alcance. Fallo completo del dispositivo en todos los teléfonos registrados. Al mismo tiempo, repitió Tsukauchi. Hasta el milisegundo, señor. Todos los dispositivos dejaron de transmitir exactamente en el mismo instante. Las cejas de Tsukauchi se fruncieron aún más. ¿Qué pasa con los propios sistemas del tren? Balizas de emergencia, grabadoras de caja negra. También terminado. Lo que pasó no solo movió el tren, sino que también cortó todas las comunicaciones electrónicas. Detrás de él, el comisario de policía dio un paso adelante. Teorías. Ataque de villano. Peculiaridad del tipo Warp. Es la única manera que explica algo como esto. Tsukauchi abrió otra pantalla que mostraba la niebla borrosa de color negro púrpura capturada por una cámara de tráfico. Esto coincide con las descripciones de la distorsión espacial del incidente de la US hace 2 meses. Kurohiri, dijo el comisionado en voz baja. La Liga de Villanos. Es casi seguro. Tsukauchi destacó la niebla en la pantalla. Pero esto es órdenes de magnitud mayor que cualquier cosa que hayamos visto antes. 8 vagones de tren, 716 personas, todos desplazados simultáneamente. ¿Desplazados a dónde? Esa era la pregunta, ¿no? Desconocido.
Tsukauchi sacó un mapa de Japón con un enorme círculo dibujado alrededor de Mushizu. Normalmente, las peculiaridades basadas en portales tienen limitaciones de alcance máximo. Basándonos en la actividad anterior de la liga, estimamos el alcance efectivo de Kurohiri en aproximadamente 1000 kilómetros. Pero eso nos da un radio de búsqueda de 3 millones de kilómetros cuadrados, finalizó el comisario, contemplando el enorme círculo que abarcaba no solo todo Japón, sino vastas extensiones del Océano Pacífico, el Mar de Japón, e incluso llegaba a la península de Corea y partes de China. Eso es imposible de buscar. No sin problemas diplomáticos. Sin duda, es imposible mantener esto en silencio ahora. El túnel de Inasa. Vacío. Los equipos forenses encontraron las huellas cortadas. La habitación quedó en silencio. Probablemente tendremos que pedir ayuda, coordinando con la Guardia Costera, JSDF y agencias de héroes internacionales, dijo Tsukauchi, aunque incluso él podía escuchar la nota hueca en su voz. Pero sin una ubicación específica, no existe sin un lugar específico, Naomasa, dijo el comisionado, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo grave. Si los trasladaran a tierra, tendríamos miles de testigos. Si los trasladaran a otra ciudad, las noticias lo gritarían. El hecho de que esté en silencio significa que no están en tierra. Tsukauchi volvió a mirar el mapa. El vasto vacío azul del Pacífico dominaba la mitad oriental del radio de búsqueda. ¿Crees que los arrojó al océano? El mero pensamiento por sí solo hizo palidecer a muchos. Esa opción explicaría por qué no podemos rastrear ningún dispositivo a bordo. En el momento en que esos teléfonos cayeran al agua salada, el cortocircuito sería instantáneo. Si cayeran desde una altura significativa, el impacto por sí solo sería como golpear concreto. Añadió Tsukauchi. Estallido. La sala se volvió hacia un oficial que golpeaba la mesa con el puño. ¿Por qué? ¿Qué diablos están pensando estos psicópatas? Osu, y ahora un tren lleno de gente inocente. ¿Se han vuelto locos? Interrogación de cierre. El detective Tsukauchi suspiró. Eso, dijo mientras tomaba un periódico y lo arrojaba. ¿Es lo único a lo que realmente tenemos una respuesta? El oficial lo recogió. Desempeño notable del primer año de la UA. El héroe del mañana salva a Osu. Esos fueron los titulares. ¿Este niño? Yuta Akutami, estudiante de primer año de la UA, explicó Tsukauchi. Él derrotó a 4 de los villanos de Osu que atacaron a Osu anoche. Entonces esto es una represalia contra el niño. El comisionado afirmó. Quizás sea más que eso. Pronunció Tsukauchi. Con Osu fallando, esta debe ser su forma de enviar un mensaje a la sociedad de héroes. Quizás esa fue la razón principal, y el niño que estaba en el tren simplemente les dio un objetivo. Veo. El comisionado se alejó de la pantalla. Su rostro envejeció una década en cuestión de minutos. Póngase en contacto con el HPSC. Dígales que autoricen un barrido satelital del Pacífico y el Mar de Japón en busca de firmas térmicas o desechos superficiales. Consígueme todos los héroes con capacidades de búsqueda y rescate. Priorice aquellos con peculiaridades basadas en el agua. Y Naomasa, señor. Póngase en contacto con la UA también. Querrán escuchar esto. Océano Pacífico 800 kilómetros mar adentro 1:15 pm. 4 figuras idénticas se encontraban sobre la superficie ondulada del Pacífico, con sus pies parpadeando con chakra. Cada uno llevaba el peso de 3 o 4 pasajeros inconscientes sobre sus hombros y espaldas. Maldita sea. Pensó Yuta. El tren se había hundido. Bucear de nuevo sería un suicidio o un desperdicio de chakra. Incluso ahora, había docenas de cuerpos flotando en la superficie que habían sacado de su vagón de tren. 57 en total. Sin embargo, probablemente no era ni siquiera una décima parte del número de pasajeros. Muy bien, Yuta, piensa, pasó su mirada por el agua. Todo lo que podía ver eran kilómetros de agua del océano. No hay tierra a la vista. No tengo idea de dónde estoy. Ni ninguna forma de conseguir ayuda. Él miró hacia arriba. Tampoco hay pájaros en el cielo. Probablemente eso signifique que estoy bastante lejos de la Tierra. Si tengo mala suerte, probablemente ya ni siquiera esté en Japón. Bajó la mirada nuevamente hacia el agua. Una sombra negra saliendo del agua apareció en sus ojos. Mover. El agua explotó. Una enorme y dentada lámina de metal reforzado, parte del techo del vagón, salió disparada de las profundidades como una ballena en fuga, impulsada por el aire atrapado desde abajo. Saltó por la superficie y casi le arranca la cabeza a uno de los clones antes de detenerse a 10 metros de distancia.
Yuta y sus clones saltaron instintivamente, sus pies chapoteando mientras se reposicionaban sobre el agua agitada. ¿Qué diablos? Sus ojos se posaron en la losa de metal. No fue lo único, ya que más pedazos de escombros flotaron hacia la superficie. El silencio del Pacífico fue roto solo por el rítmico golpe de las olas contra los pies de Yuta. Cambio de planes. Yuta se volvió hacia sus clones. Dejen de flotar en el agua. Lleva a todos a ese panel. Luego reúne todos los escombros y tráelos. Como fanático del anime, Yuta no había visto ningún vídeo de supervivencia en la naturaleza antes de Transmigration. Sin embargo, cualquiera que haya visto el Titanic sabía que sumergirse en agua de mar provocaría hipotermia. Ya era de día y el agua ya estaba así de fría. En unas horas, estas personas morirían congeladas. Se acercó al panel del techo flotante y deslizó a las 3 personas de su espalda sobre el metal plano. Sus clones hicieron lo mismo, descargando a sus pasajeros hasta que la losa de acero quedó sumergida en el agua, casi sumergida bajo el peso. Revisa los otros escombros. Todo lo que flote, tráelo. Volvió su atención al metal bajo sus pies. Arrodillándose, presionó su palma contra la superficie y activó su don. Un símbolo kanji apareció en el metal, tomando un flujo considerable de su chakra. Junto al panel principal, pasó flotando una puerta interior dentada. Yuta extendió la mano, marcándolo a medida que pasaba. Con un ligero tirón de su voluntad, se dirigió hacia el panel más grande. Guió las piezas hasta que se superpusieron, luego usó su don para separar y forzar al meta a unirse, esencialmente grapando las 2 piezas de acero usando su propia masa. La idea era sencilla. Haz una isla flotante de escombros. Lo que siguió fue agotador. Cada vez que fusionaba un nuevo trozo de escombros, el armazón de un asiento, un portaequipajes, una sección de pared, sentía que sus reservas de chakra se agotaban. Finalmente, tuvo que dispersar a 2 de los 3 clones para continuar. Si no fuera por todo lo que ha pasado. Pensó. Mi chakra debería ser mucho más que esto si tuviera tiempo para entrenar. Se volvió hacia el último clon. Ponlos en el centro, dijo Yuta, limpiándose la sal de los ojos. Apila los cojines. Necesitamos sacar a los más heridos del metal desnudo. 2 minutos después, todos estaban a bordo. Yuta dejó escapar un suspiro al ver a 57 personas acurrucadas en su improvisada balsa. Estaban temblando, su piel adquiriendo un color gris pálido y enfermizo. Como temía, la hipotermia los estaba alcanzando. Peor aún, las nubes empezaban a oscurecerse. El clon de la sombra se acercó a Yuta, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Yuta echó un vistazo al clima cambiante y reflejó el ceño fruncido. Necesito ir a buscar ayuda. Votar 2 restantes. Capítulo 109. Capítulo 108. La búsqueda. 2 minutos más tarde, la balsa estaba lo más estable posible. Yuta estaba de pie en el borde, mirando a los sobrevivientes inconscientes. 57 personas estaban apiñadas en su balsa improvisada. Estaban temblando y su piel adquiriendo un tono gris pálido y enfermizo. Algunos ni siquiera se movían. Ya no podía decir cuál era cuál. Su Sharingan estaba desactivado para conservar chakra y sus manos temblaban demasiado como para controlar sus pulsos correctamente. Peor aún, las nubes empezaban a oscurecerse. El clon de la sombra se acercó a Yuta, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Yuta echó un vistazo al clima cambiante y reflejó el ceño fruncido. Necesito ir a buscar ayuda. La respuesta fue tan clara como el día. Necesitaba irse. Yuta tenía claro que todas sus acciones anteriores no eran más que darles a estas personas una oportunidad de luchar. Desde salvarlos del tren hasta construir la balsa, todo sería en vano si no pudieran salir del océano a tiempo. No se sabía qué tan lejos estaban de la Tierra, pero definitivamente no estaba cerca. Transportar a los pasajeros durante Dios sabe cuánto tiempo a través del océano no fue posible. En tal escenario, él moriría por agotamiento del chakra antes de que ellos murieran por el frío. No hay comida, ni agua, ni refugio, ni forma de pedir ayuda y un plazo limitado para encontrarla. La definición misma del término, modo pesadilla. A menos que pudiera desatar el Susanoo aquí y ahora, no había ningún regreso dramático esperando a la vuelta de la esquina. Su única esperanza era encontrar ayuda. Un barco pesquero lo suficientemente grande, una plataforma petrolera operativa o incluso una guardia costera. Preferiblemente en las próximas 3 o 4 horas. No hay otra manera. Si me quedo, ellos mueren. La idea se sintió amarga.
El último clon restante asintió, luego se trasladó a una esquina y se desplomó contra un trozo de escombros para conservar su energía. El clon no puede aguantar mucho más. Quizás 3 horas más antes de que se disipe por sí solo. Sus ojos recorrieron el horizonte una vez más. Todavía nada. Necesito moverme. Ahora hola yo. Yuta llamó. Miró hacia arriba. Te quedarás con ellos. Manténlos en la balsa. Si alguien se despierta, mantén la calma. Hizo una pausa. Si ves un barco o un avión, avísales como puedas. El clon asintió lentamente. ¿Y tú? Estoy encontrando ayuda. O tierra. Lo que ocurra primero. Si no regresas, luego haces lo que puedas hasta que te quedes sin chakra. Era todo lo que podía hacer. Todo lo que cualquiera podría hacer en realidad. Yuta echó un último vistazo a la balsa y a las personas que había sacado del agua, a la construcción improvisada que podría mantenerlos con vida durante unas horas más si tenían suerte. Luego giró hacia el este y empezó a correr. Sus pies tocaron el agua en perfecto ritmo, cada paso enviando ondas a través del azul infinito. El Sharingan se activó de nuevo a pesar del coste del chakra. Lo necesitaba para navegar, detectar cualquier señal de rescate y seguir moviéndose en línea recta. Detrás de él, la balsa se hizo más pequeña. Menor. Hasta que finalmente desapareció. Estaba solo ahora. Solo él, el océano y más de 600 cadáveres que no pudo salvar. Lo lamento. No sabía si se estaba disculpando por morir o por lo que estaba a punto de hacer. Ambos, probablemente. Él siguió corriendo. 6 horas después, Océano Pacífico 9:47 p.m. Las piernas de Yuta eran de plomo. Su chakra estaba casi vacío y el Sharingan se había desactivado hacía una hora. Ahora estaba corriendo solo con la resistencia de Uzumaki, e incluso eso tenía límites. El sol hacía tiempo que se había puesto en este punto. El océano estaba negro y las nubes cubrían el cielo nocturno. El aire frío se había condensado en una niebla gélida. ¿Resultado? No podía ver nada más allá de 10 metros. ¿Qué tan lejos he llegado? ¿100 kilómetros? ¿200? No tenía idea. No había hitos ni puntos de referencia, ni se había topado con un solo barco durante su recorrido. Todo lo que siguió fue oscuridad, agua y el sonido de su propia respiración. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su pecho se agitó rápidamente. 5. 6 tal vez. El clon se dispersó hace 4 horas. El recuerdo desagradable lo había golpeado a mitad de carrera. La balsa fue tomando agua lentamente a medida que se aflojaban las ataduras improvisadas. La temperatura bajaba a medida que se ponía el sol. Los supervivientes, los que aún respiran, temblaban incontrolablemente y sus labios se volvían azules. Luego, uno por uno, dejaron de moverse. El clon lo había intentado. Había comprobado el pulso. Había intentado mantenerlos calientes acurrucando sus cuerpos. Había gritado inútilmente al cielo vacío. Cuando se le acabó el chakra, todavía quedaban 12 respirando. 12 de 57. Y eso fue hace 4 horas. La mandíbula de Yuta se apretó. Sin duda ahora estaban muertos. Todos. La hipotermia no esperaría. 12 supervivientes que habían durado lo suficiente para darle esperanza y luego murieron solos en una balsa en medio de la nada. 697 muertos. Ese era el nuevo conde. Lo intenté. Hice todo lo que pude. Las palabras sonaron huecas incluso en su propia mente mientras avanzaba. Su carrera se había reducido a caminar. No fue suficiente. Nunca es suficiente. Cada paso se sentía pesado para seguir adelante. Su pie se enganchó, el control del chakra se deslizó por una fracción de segundo, y tropezó, casi cayendo de bruces al agua antes de recuperarse. Maldita capacidad de chakra inútil. Maldita sea. Tenía 2 meses. 2 meses desde que obtuvo sus poderes, y esto fue lo mejor que pudo hacer. Apenas había desarrollado su jutsu, apenas había entrenado, y solo se había metido en un lío tras otro y asistido a clases para estudiar las leyes de los héroes. Al final del día, todo fue inútil cuando más importaba. Por su culpa, cientos habían muerto. Y no pudo hacer nada más que intentar salvarlos y fracasar miserablemente en ello. Primero la revisión, luego el Asaikai, ahora la liga. Si tan solo tuviera más tiempo. Sus dientes rechinaron con odio. Odiaba a los villanos más de lo que se odiaba a sí mismo en este momento. El cansancio se filtró hasta sus huesos, pero se obligó a seguir moviéndose. Sus pensamientos eran simples. Si me detengo, me ahogo.
Si me ahogo, todo esto fue en vano, pero incluso mientras obligaba a sus piernas a seguir moviéndose, un pensamiento más oscuro se apoderó de él. Fue en vano de todos modos. 57 personas en esa balsa. Probablemente ya todos estén muertos. ¿Habría sido diferente si me hubiera quedado? ¿O simplemente habría muerto con ellos? No lo sabía ni quería. En ese momento, un trueno crujió en el cielo. La cabeza de Yuta se levantó bruscamente. Las nubes de arriba, ya oscuras y opresivas, se habían convertido en algo peor. No. No, no puedes hablar en serio. La respuesta del cielo fue otro trueno lo suficientemente fuerte como para hacer que le zumbaran los oídos. Entonces una sola gota fría golpeó su frente. Luego otro. Entonces, como si una represa hubiera estallado en el cielo se abrió. En cuestión de segundos, la llovizna se convirtió en un aguacero mientras la lluvia caía como balas. La superficie del océano, ya agitada, se transformó en un agitado caos de olas. La visibilidad bajó de 10 metros a apenas 3. Yuta se quedó allí, empapado hasta los huesos, mirando al cielo con algo entre incredulidad y furia cruda. Tienes que estar bromeando, dijo con voz áspera. La lluvia se intensificó, como en respuesta. Su ropa, ya empapada después de 6 horas de correr en el océano, se volvió increíblemente pesada. Su cabello pegado a su cráneo. El agua le corría por la cara. Lo que habían sido suaves oleajes de agua de mar se volvieron muy agresivos. Una ola particularmente grande lo golpeó desde un costado y casi lo hace perder el equilibrio. Su control de chakra, tambaleante debido a su suministro limitado de chakra, finalmente mostró la primera grieta. Su pie se hundió bajo la superficie antes de que se recuperara, forzó más chakra a sus pies y reanudó su caminata a trompicones. Por supuesto. Por supuesto que esto sucede ahora. Pensó, encontrando la energía para acelerar el ritmo. Si cayera aquí, nadie encontraría su cuerpo. Nadie sabría siquiera que lo intentó. Los siguientes minutos estuvieron llenos de desesperanza y desesperación mientras el agua giraba contra él en todas direcciones. Tuvo que maniobrar varias veces para evitar quedar sumergido bajo las olas desenfrenadas. Sin embargo, nada podría durar para siempre ya que su chakra finalmente se agotó. Finalmente, fue golpeado por una ola más grande que la anterior y sumergido en el océano. Que te jodan la naturaleza. _Japón Operaciones de búsqueda coordinada Día 1 Océano Pacífico 200 kilómetros al este de Tokio 2:37 p.m. Los halcones se elevaban sobre el agitado océano, con cientos de plumas extendidas en un patrón de búsqueda que cubría casi 5 kilómetros cuadrados. Sus ojos, mejorados por años de entrenamiento, escanearon el agua debajo en busca de cualquier señal de restos, sobrevivientes, cuerpos, cualquier cosa. Halcones al mando, habló por sus auriculares. Sector 7 Delta despejado. Sin contactos visuales. Pasando a Seven hecho. Copia eso, AUX. Tengan en cuenta que el sistema meteorológico se acerca desde el este. ETA 40 minutos. Admitido. Se inclinó hacia la izquierda, las plumas ajustaron la formación automáticamente y continuó la búsqueda. Debajo de él, el océano se extendía sin fin. Hermoso. Mortal. Indiferente. 716 gente. Simplemente, desaparecido. ¿Cómo diablos haces desaparecer un tren? _. Votar 2 restantes capítulo 110. Capítulo 109 La búsqueda 2 Los halcones se elevaban sobre el agitado océano, con cientos de plumas extendidas en un patrón de búsqueda que cubría casi 5 kilómetros cuadrados. Sus ojos, mejorados por años de entrenamiento, escanearon el agua debajo en busca de cualquier señal de restos, sobrevivientes, cuerpos, cualquier cosa. Halcones al mando, habló por sus auriculares. Sector 7 Delta despejado. Sin contactos visuales. Pasando a Seven hecho. Copia eso, AUX. Tengan en cuenta que el sistema meteorológico se acerca desde el este. ETA 40 minutos. Admitido. Se inclinó hacia la izquierda, las plumas ajustaron la formación automáticamente y continuó la búsqueda. Debajo de él, el océano se extendía sin fin. Y aquí estaba yo, esperando pasar tranquilamente el resto del día, pensó AUX mientras perdonaba por encima de todo. Habían pasado casi 2 horas desde que su agencia en Kioto le informó del incidente. Su pasante, Tsukiyomi, se había quedado atrás abruptamente a mitad de la lección como resultado. Tendré que compensarlo cuando regrese. Aún. Se pasó una mano por el cabello al pensar en la convocatoria que recibió. Nunca esperé que los villanos pudieran volverse mucho más audaces en sus acciones.
Ni siquiera ha pasado un día completo desde que Osui sacaron esto. Pensó con una mueca. El viento arreciaba y el olor a agua de mar lo asaltaba desde más al norte. ¡Qué desafortunado! Es poco probable, pero solo podemos esperar que lo peor no haya sucedido todavía. 716 personas. Solo, desaparecido, sus plumas vibraron levemente, un patrón de detección que las había entrenado para reconocer. Algo debajo de la superficie. Se acercó más. Solo un banco de peces, perturbado por su sombra. Los Aux retrocedieron y la frustración aumentó. Halcones al mando. Todavía nada. ¿Cómo están los otros sectores? Contactos negativos en todas las zonas. El equipo del Endeavour está cubriendo el arco norte. Ryukyu tiene el cuadrante occidental. Nadie ha encontrado nada todavía. ¿Qué pasa con la guardia costera? Están desplegando un sonar de aguas profundas, pero el radio de búsqueda es enorme, Aux. Incluso con todos los recursos disponibles, estamos buscando semanas para cubrir todo a fondo. Aux apretó los dientes. Estas personas no tienen semanas. Lo sabemos. Solo sigue buscando. Tenemos 40 minutos hasta que el tiempo nos apague. Ajustó su trayectoria de vuelo, empujando sus plumas al máximo. Las nubes de tormenta en el horizonte se acercaban, se volvían más oscuras. 40 minutos hasta que llegue el tiempo, ¿eh? Esperemos que encontremos algo, cualquier cosa. Mar de Japón, 180 kilómetros al oeste de Mustafusel, que estaba de pie en el puente de Loki Mariner, con los binoculares presionados contra su cara de foca mientras su barco atravesaba aguas cada vez más turbulentas. Detrás de él, Asuitsuyu estaba firme con su disfraz de héroe, con sus grandes ojos fijos en el océano a través de las ventanas del puente. Ella había estado en silencio desde que recibieron la citación de emergencia hace 3 horas. «Capitán», gritó el navegante del barco. «El frente de tormenta se acerca más rápido de lo previsto. Necesitamos regresar en los próximos 20 minutos o corremos el riesgo de quedar atrapados en él». «Todavía no», Selkie se dispara a la cabeza. «No hemos cubierto la mitad de nuestro sector asignado». Uno de sus hombres no pudo evitar agregar. «Señor, con todo respeto, si quedamos atrapados en esa tormenta conozco los riesgos, teniente». Selkie bajó sus binoculares. «Pero hay 716 personas aquí en alguna parte. No los abandono por el mal tiempo». El navegante vaciló y miró a Tsuyu. «Señor, tenemos un estudiante a bordo». «Si el clima empeora estoy bien, nena», interrumpió Tsuyu rápidamente. «Quiero decir, con el debido respeto señor, si hay alguna posibilidad de que alguien todavía esté vivo por ahí. Selkie se volvió para mirarla y su expresión se suavizó ligeramente. «Froppy, necesito que entiendas algo». Él esperaba. «No estamos seguros de qué es exactamente lo que estamos buscando aquí. El mejor de los casos es que, para empezar, el tren nunca estuvo aquí y todos volvemos a casa con el pecho más ligero. Si no, entonces ya no buscaremos supervivientes. En este punto, estamos buscando cuerpos. Para cierre. ¿Puedes manejar eso?» Tsuyu tragó. La idea era aterradora de imaginar. Sin embargo, no había manera de que ella se echara atrás, por eso asintió. «Sí, señor». «Bien. Entonces mantén tus ojos en el agua. Tu visión es mejor que la de la mayoría de la tripulación. Si ve algo, escombros, ropa, cualquier cosa, cante inmediatamente. ¿Comprendido?» «Entendido, Ribbit». Selkie volvió a explorar el agua. A su alrededor, los miembros de la tripulación hicieron lo mismo, con los ojos tensos contra el resplandor y el creciente movimiento de las olas. Pasaron los minutos. El viento arreció. El cielo se oscureció. «Contacto». Alguien gritó desde la proa. «A estribor, 200 metros». La cabeza de Selkie giró bruscamente. «Parad todos». «Asui, conmigo». Exclamación de cierre. Corrieron hacia la barandilla de estribor. A través de sus binoculares, Selkie pudo ver algo flotando. Oscuro, irregular, balanceándose en las olas. «Lanzando bote de rescate». Gritó el navegante. «Asegúrelo», dijo Selkie. «Lo recuperaré yo mismo». «Más rápido». Se volvió hacia Tsuyu. «Quédate aquí. Mira y aprende». Antes de que ella pudiera responder, él se lanzó sobre la barandilla, su cuerpo se estilizó mientras golpeaba el agua y se disparaba hacia el objeto con poderosos golpes. Tsuyu observaba desde la barandilla, con el corazón acelerado. «Por favor, mantente vivo. Por favor, sé alguien a quien podamos salvar». Selkie alcanzó el objeto, lo agarró y lo levantó.
Incluso desde el barco, Tsuyu podía ver lo que era. Un chaleco salvavidas. Vacío. Sus hombros cayeron. Selkie regresó nadando y subió a bordo, con el agua chorreando de su pelaje. Le tendió el chaleco salvavidas a uno de los miembros de la tripulación. Regístrelo. Verifique los números de serie. Sí, señor. El miembro de la tripulación lo examinó. El número de serie no coincide con el estándar de los autos de la línea Yamanote. Esto no fue desde el tren. Asui no sabía si estar arrepentida de no tener pistas sobre el tren, o feliz de no tenerlas. Selkie dejó escapar un suspiro. Miró el océano infinito y luego las nubes de tormenta. ¿Cuánto falta para que eso llegue? 15 minutos, señor. Tal vez menos. Entonces tenemos 15 minutos. Se volvió hacia la tripulación del puente. A toda velocidad. Continuó el patrón de búsqueda hasta que dé la orden de retroceder. Señor, eso es una orden. El Oki Mariner avanzó, atravesando los mares cada vez más agitados. Tsuyu estaba parada en la barandilla, sus grandes ojos escaneando el agua, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ser una persona en lugar de solo escombros. Pero el océano permaneció vacío. A su lado, Selkie le puso una mano en el hombro. Esto también es parte del trabajo, Floppy. A veces buscamos y no encontramos lo que esperamos. Pero buscamos de todos modos. Porque rendirse significa aceptar que se han ido. Y nunca lo aceptamos hasta que no queda absolutamente otra opción. Ribbit, reconoció Tsuyu, con voz espesa. ¿Cuánto tiempo seguiremos buscando? Hasta que el tiempo lo haga imposible. Luego volvemos mañana y buscamos de nuevo. Búsqueda aérea regiones costeras 4:15 p.m. Ryuki voló bajo sobre la costa en su forma de dragón, sus enormes alas generaban corrientes descendentes que ondulaban el agua debajo. Detrás de ella, 3 de los compañeros de su agencia volaron en formación, cada uno cubriendo una altitud y patrón de búsqueda diferentes. Ryukiu al centro de coordinación, habló por sus auriculares, su voz flotando en el viento. Sectores costeros del 12 al 18 completos. No se han visto restos ni supervivientes. Comprendido. Continúe hacia los sectores 19 al 22 y luego regrese a la base. El clima se está deteriorando rápidamente. Copia eso. Giró a la derecha, siguiendo la costa rocosa. Abajo, los pueblos de pescadores salpicaban la costa. Si alguien hubiera llegado a la orilla, alguien ya lo habría visto. Lo llamé. Hasta ahora en la búsqueda, el silencio significa, ella no terminó el pensamiento. Ryukiu-san. Gritó uno de sus compañeros. Tengo algo. Pequeña isla, deshabitada. Ay, parece arena revuelta en la playa. Ryukiu descendió inmediatamente y aterrizó en la orilla rocosa. La arena perturbada era solo eso. Marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la playa. Pero las marcas eran viejas, desgastadas. Días, tal vez semanas. Driftuor, dijo uno de sus compañeros, señalando un gran tronco más arriba en la playa. Probablemente fue arrastrado durante la última tormenta y alguien lo arrastró más arriba. Ryukiu asintió, mientras la frustración aumentaba. Márcalo como buscado y continúa. Mientras despegaba de nuevo, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Tokio sede de HPSC 6 p.m. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera estaba lejos de ser pacífica. Un mapa holográfico del Pacífico fue dividido en cientos de zonas rojas. La Guardia Costera ha comprometido 40 buques. La JSDF ha autorizado 3 barridos de satélites, informó un analista a la presidenta del HPSC. Pero hasta el momento no hay ningún resultado. Los barridos satelitales no detectan nada. La imagen térmica ha salido vacía. Peor aún, se acerca una tormenta. Todas las unidades de héroes enviadas se ven obligadas a retirarse. Quizás estemos exagerando. ¿Qué audaces pueden ser estos villanos para ahogar a tanta gente? Dichos villanos acaban de atacar a Osu hace menos de 24 horas. Esto es malo. 2 ataques de villanos a tal escala en menos de un día. El movimiento más audaz no es ahogarse, la presidenta del HPSC no levantó la vista de las tabletas de datos esparcidas sobre su escritorio. Es la escala del secuestro. Arrancar 8 vagones de tren, eso es una declaración de guerra. Si no encontramos nada, la fe del público en la parte seguridad de nuestro nombre se desvanecerá por la mañana. Señora, continuó el analista, tocando una pantalla para mostrar una transmisión en vivo del oscurecimiento del Pacífico. El desorden del radar debido a la tormenta está ahora en 85%.
El radar satelital ya no puede distinguir entre escombros y olas de 5 metros. Estamos efectivamente ciegos. Muchos suspiraron. Eso lo llama. La operación de búsqueda fue oficialmente un fracaso. Ahora era necesario abordar el problema más problemático. Necesitamos preparar una declaración oficial. ¿No es demasiado pronto? ¿Qué deberíamos siquiera decirles? Estoy de acuerdo. Quizás en las próximas horas salga a la luz nueva información. No tenemos ese tiempo, respondió la presidenta, con los ojos fijos en el mapa. El público está empezando a notar los retrasos en el tránsito. No podemos mantener en secreto la ausencia de la línea Yamanote por más de una hora más. Redactar la declaración. Concéntrese en el ataque de villanos sin precedentes. No menciones, bajo ninguna circunstancia, al estudiante de la UA ni al carácter selectivo de la huelga. No podemos permitir que el público piense que la Liga puede sacar a ciudadanos concretos de la nada. ¿Disfrutando la historia? ¿Quiero leer adelante? Apoye la novela y desbloquee el acceso temprano a capítulos inéditos uniéndose a mi Patreon. Nivel de agua, $5. Lea 3 capítulos antes de los lanzamientos públicos. Nivel tierra, $7. Lea 5 capítulos más adelante, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de escena. Nivel de fuego, $10. Lea 8 capítulos más adelante, obtenga acceso completo a todos los extras y vote en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon.com /link incluso una pequeña promesa marca una gran diferencia. Gracias por leer. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.